Seguimos aquí, señores, en Soberanía Popular. Miren, la ley de fideicomiso público, el proyecto de ley que está en las cámaras, que dicho sea de paso, hoy la comisión especial que estudia ese proyecto rindió un informe favorable con la oposición de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Se hizo algunos ajustes y ahora me imagino que tendrá, después de aprobado en la Cámara, ir al Senado, porque el que mandó el Senado fue sancionado con algunas modificaciones en la comisión y ahora en el Pleno de los Diputados. ¿Dónde yo me pongo a ver las cosas? Porque si Danilo Medina, en la administración pasada, en sentido general, tuvo 6 fideicomisos, hasta ahora, en la actualidad, hay 13 fideicomisos. De esos 13, 7 son de la administración pasada. Entonces, ¿por qué ellos se oponen a un proyecto de ley que lo regule? Porque antes era como la brigandina. Y así no puede ser. Si el presidente ha querido, o el gobierno, de tener una ley marco que pueda regular el uso de esa importante figura que permita que las cosas se hagan con transparencia, y tal lo dice así Carlos Pimentel, y lo mismo lo dice el presidente de Finjus, para que las cosas se hagan con transparencia, no que se haga como se hizo antes, y entonces ahí se manejan muchísimas cosas. Si no, pregúntense a ver el fideicomiso Red Vial o peaje sombra. Entonces, son de las cosas que uno ve que antes era con guitarra y ahora es con violín, Luigi. Bueno, definitivamente que ese es el tema de nunca acabar de los políticos. Cuando tú estás en el gobierno es una cosa y cuando estás en la oposición es otra. Porque quien inició el proyecto o los proyectos de fideicomiso en este país fue el gobierno del PLD, y principalmente en los dos gobiernos del PLD, tanto el de Leonel Fernández como el de Danilo Medina, más Danilo Medina que Leonel Fernández. Sí. Entonces, el presidente lo que ha querido es normalizar eso. Es decir, que haya una norma que rija los fideicomisos, donde no haya nada oculto, donde todo lo que se haga en un proyecto de fideicomiso, pues que sea con claridad y transparencia. Eso es lo que el presidente ha querido. Porque en un proyecto de fideicomiso, el Estado Dominicano es socio en una gran parte del proyecto, pero hay otros inversionistas. Tú puedes ser inversionista de un fideicomiso. Claro. Si tú tienes dinero y van a hacer el monorriel de aquí a Santiago, el Estado va a participar poniendo la facilidad del terreno, qué sé yo qué, toda una serie de cosas. Pero se necesita dinero para el proyecto. Entonces, claro, ¿quiénes invierten? El Estado invierte una parte para el Estado interesa, por ejemplo, yo quiero tener 50 más 1 de las acciones de ese proyecto, porque es una obra de interés nacional y social. Entonces yo tengo que tener control sobre eso. Y el 49 lo vamos a poner, lo vamos a colocar en acciones donde todo el que tenga dinero puede acceder a esas acciones a través de un puesto de bolsa, de la forma que se establezca en el fideicomiso. Y la fiduciaria que lo va a administrar, pues coloca esas acciones para poder vender esas acciones para poder completar la inversión del proyecto. Pero hay gente que se hacía socio por solamente decir, yo apruebo a mí hay que darme una tajada. Un 2%, un 5%, porque yo dije que sí, que ese proyecto va. O porque yo no me opuse a la ley al permiso ambiental, o que yo no me opuse a tal cosa. A mí acaba sin poner un centavo. No, eso se acabó. Sí. Ahora es con transparencia, y eso es lo que se ha querido, transparentar ese proyecto de fideicomiso para que todo el mundo vea y pueda participar con claridad y con transparencia en los proyectos de fideicomiso, que son muchos. Ahí está de Pedernales, sí, pero ahí viene, por ejemplo, el monorriel para Santiago, vienen otros proyectos importantes, vendrán autovías, vendrán construcciones eléctricas de plantas eléctricas, porque la demanda sigue creciendo. Vendrán muchísimos proyectos que será mediante ese método de fideicomiso, donde todo el mundo
puede participar, pero con transparencia, como ha querido el presidente Luis Abinader. Lo que pusieron en sus redes sociales, que el presidente Lula echó para atrás los fideicomisos que dejó Bolsonaro, es mentira. Yo estaba chequeando una información que me llegó y son cosas muy diferentes. Para que no vayan a traer cosas por los cabellos, no fue así. Esos fideicomisos están ahí vigentes porque aquí lo que queremos es que esa ley que cursa en el Senado o en las cámaras regule todo y no sea como lo que tuvo que emburujarse el doctor Esquia Guerrero con el caso del fideicomiso del peaje sombra, claro, que tuvo que armar todo ese muñeco para decirle al Estado, mira, de la única manera que nosotros ganamos es indemnizando a los dueños de esto y el Estado se va a ahorrar esto y se va a ganar aquello aquí. Fue así que se hizo. Sí, pues si no tuviéramos todavía 20 años pagando 3.000 y pico millones en ese año. Sí. El año pasado estaba en el presupuesto 3.800 millones de pesos que el Estado tenía que pagar el peaje de sombra. ¿Y quién lo controla? Ellos. ¿Y quién mide la cantidad de vehículos que pasan por ahí? Ellos. No, entonces eso se acabó porque ahora es con transparencia, pero antes usted puede estar seguro que de ese peaje de sombra había gente cobrando una participación que no tenía nada que ver con eso. Y una carretera que hasta ahora ha sido insuficiente. Pero tampoco podemos medir así, tampoco podemos medir lo que pasa en otro país, con los fideicomisos de otro país, con lo que está pasando aquí. Nosotros son totalmente sistemas diferentes. Ahora, ¿qué es lo que el presidente ha querido? Es transparentar, que si mañana hay que ampliar esa carretera, hacerla más segura, y se necesitan 2.000 millones de pesos, RD Vial, que es ahora la fiduciaria fideicomisaria. La fideicomisaria que lleva ese fideicomiso de RD Vial, de esa autopista del Nordeste, me dice, faltan 2.000 millones de pesos, nosotros tenemos 1.000, nos faltan 1.000. Entonces, que todos los inversionistas puedan ir y tengan una participación accionaria de eso, de ese proyecto. Y eso es así. Y con una ley que sea transparente, que diga, bueno, yo participo aquí, mis beneficios están aquí, yo puedo hacer esto, las compras tienen que ver con este reglamento, con contrataciones públicas, que se aplica la ley 340, y así. Entonces, no sé por qué varias gente, incluso que fueron los que más hablaron de esa figura jurídica, hoy la están criticando. Hay que investigar a esa gente para ver si es que tienen alguna cosita Entonces, en eso que estaban... No entiendo, o sea, así, ¿cómo usted se va a oponer a algo que lo que quiere es transparentarlo? Eso es lo que yo no logro entender. Entonces son de las cosas que dice, bueno, en política hay que tener mucho cuidado. Que hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, decía Juan Bosch. Decía Juan Bosch. Bueno, señores, no hay tiempo para más, tenemos ya el tiempo encima. Ya Miguel está con nosotros, nos vemos esta noche en Rumba 98.5 a las 9 de la noche. Mañana la cita obligada aquí en Soberanía Popular. Así, buenas tardes. Pésame a estos muchachos que son aguiluchos. ¿Qué pasó? No, todavía no. Todavía hay aire de esperanza. No, hombre, no. Buenas tardes. No, hombre, no.